Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días a todos acá en Santiago. Buenas tardes allá ya en España, desde donde nos acompañen. Me presento, mi nombre es Rafael Rossi, yo soy kinesiólogo, docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. Y estoy muy contento hoy día porque tenemos una actividad muy especial con un invitado muy especial que vamos a presentar a continuación. Voy a hacer una breve presentación en relación a los programas que estamos hoy día impartiendo en la Escuela de Kinesiología. Muy breve, vamos a mostrar los cursos de actualización online, los que ya se iniciaron el 2 de mayo. Ahora, el 6 de junio, tenemos el inicio de la segunda tanda de cursos, donde está el curso de actualización en rehabilitación de disfunciones de columna lumbar, el curso de actualización en lesiones de rodilla y también el curso de actualización en rehabilitación de lesiones de codo. Para finalizar con los cursos que están agendados para el 4 de julio, el curso de rehabilitación de muñeca mano y de tobillo-pie. Estos cursos, como les comentaba, son en modalidad 100% online. Tenemos un módulo que es específico en relación a la actualización de las principales cirugías de cada articulación, y después el segundo módulo 100% kinesiológico con aspectos de evaluación, tratamiento, aspectos biomecánicos importantes en cada una de estas articulaciones. Para los interesados en posgrado@UANDES pueden obtener toda la información. Y también importante mencionar que estamos con 30% de descuento para todos los colegas de regiones y Latinoamérica para invitarlos a participar. También tenemos algunos convenios con algunas sociedades, con la SOQUIME también estamos con un 30% de descuento, así que los invito a todos a revisar estos cursos que están muy interesantes. Tenemos excelentes expositores, temas muy relevantes en relación a la rehabilitación de alteraciones musculoesqueléticas, así que los dejo invitados para poder participar en estas formaciones. Bien, vamos a pasar a lo que nos convoca el día de hoy. Voy a presentar a nuestro invitado, Leonardo Rodríguez, quien es clínico, académico e investigador con especial interés en neurociencias del dolor. Muchos de acá ya lo conocen, ahí lo estaban saludando al inicio. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en ciencias en la línea de investigación en dolor en la Universidad Rey Juan Carlos en España. Él es máster universitario en fisioterapia invasiva, también máster en aspectos básicos y clínicos de dolor, magíster en terapia manual ortopédica, máster en técnicas osteopáticas del aparato locomotor y diplomado en investigación en publicación en salud. Posee además diferentes certificaciones internacionales en dolor, y el día de hoy Leo nos presentará sobre el cambio de paradigma del dolor en base a las neurociencias. Así que la verdad es que es un honor poder tener a Leo hoy día con nosotros. Le agradezco mucho también el tiempo que se ha hecho para compartir su experiencia con nosotros, y yo creo que nos vamos a llevar una grata experiencia de la presentación del día de hoy de Leo. Antes de comenzar con la presentación, quiero recordarles de que por favor completen la encuesta que les va a llegar en el chat, ya que estamos con una propuesta para el segundo semestre bien interesante, eh, pero necesitamos de su ayuda. ¿Ya? La información que nos puedan entregar, las sugerencias también son muy bienvenidas, ya que eso nos permitirá encauzar lo que tenemos en mente y las sorpresas que queremos entregarle a ustedes para el próximo semestre. Así que, sin ir más lejos, Leo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, o sea, no te voy a mentir, yo le dije que estaba un poquito regular por... Me agarró un dolor de cabeza hoy y estoy medio resfriado, así que les pido disculpas a todos si no estoy en mi mejor momento. Voy a hacer lo posible porque esto salga a flote y que salga bien. Eh, pero bueno, me gustaría que hubiese sido en otras condiciones. No pasa nada. Ya está, estamos acá y les agradezco a cada uno su presencia. Es mi primera vez que colaboro con la Universidad de los Andes, así que es un placer, un gusto y estoy muy agradecido de la invitación. Mm, Hoy les voy a transmitir algunas inquietudes que tengo, que han aparecido a lo largo de mi carrera profesional.
inquietudes con respecto a si estamos frente real a un real cambio en el paradigma del dolor o eso se trata solamente de una ilusión, de una ficción. Y sobre qué consideramos real dentro de nuestra práctica, porque en realidad, en base a la neurociencia, se ha tendido a elucubrar mucho en cuanto a esto, pero el mismo concepto en sí de realidad ha sido puesto en duda, ya que la mente no percibe la realidad directamente, como aparecía en Matrix, ¿verdad? Sino que a través de circuitos biológicos, y en este sentido es una especie de ilusión, lo que consideramos realidad porque lo experimentamos como una construcción que es realizada por el cerebro y que combina la interacción con el medio físico y con la actividad en curso de nuestro propio cerebro. Por eso es que la realidad es entre distintas personas la realidad se parece mucho porque tenemos cerebros que son muy parecidos, pero al mismo tiempo difiere en cierto grado porque la actividad en curso de nuestro cerebro depende de muchos factores también. Y eso lo hemos visto en los factores contextuales en cuanto a la experiencia dolorosa. Pero vamos a ir desarrollando el tema de a poquitito. Declaro mis conflictos de interés con esta charla. Soy profesor actualmente en estas casas de estudio de cursos de posgrado en dolor, ¿vale? Y para comprender el cambio de paradigma, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de revolución. Entonces vamos a hablar de revoluciones. En, en la historia de la humanidad, podríamos decir que la revolución más importante que nos ha formado como especie es la revolución de la domesticación del fuego. Esto se debe a que a partir de ella hubo cambios muy importantes en la alimentación, y que el cambio de alimentación también derivó en cambios a nivel cerebral, en el abrigo y en el lenguaje, cuando nos reunimos en torno a una fogata. Eh, Ahora, llevándolo al terreno de la ciencia, podríamos hablar de la mayor revolución en ciencia, que es la copernicana. Nicolás Copérnico, en 1543, con su obra De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de las orbes celestes o de los cuerpos celestes, genera un cambio de paradigma al generar una crisis y una revolución, al volver a traer a flote la teoría heliocéntrica propuesta por Aristarco de Samos. Y esto chocaba con la teoría geocéntrica, la ptolemaica, imperante en el momento. Entonces es una revolución que marcó mucho, mucho, mucho a los que vinieron después de él hasta que esto se demostró. Pasó a ser el nuevo paradigma, como vamos a ver más adelante. Ahí incluyeron Galileo, Johannes Kepler, etcétera. Pero esa es una revolución importante. Ahora, ¿hay una revolución realmente en neurociencia? Bueno, sí. No es la del dolor, pero hay una revolución. Entendamos neurociencia como esta disciplina que busca entender el órgano que se encarga de comprender las cosas, que es el cerebro. Y si bien este órgano no bombea sangre, ni filtra toxinas, ni ventila el aire, sí participa en la generación de pensamientos, de nuestros sueños, de la acción, de la percepción, etc. Entonces, con los datos que han ido apareciendo y el desarrollo de la tecnología, hemos visto que se ha ido desarrollando la neurociencia en los últimos años muy, muy rápidamente. Y en particular, les quiero comentar sobre algo que sí podríamos considerar una revolución científica dentro del campo de la neurociencia y que no es sobre el dolor, sino que tiene que ver con lo que dije al principio, la conciencia, ¿vale? Seguramente todos han escuchado hablar de Elon Musk, ¿ya? Este excéntrico multimillonario, si no el más rico del mundo. Eh, Ha participado como fundador y cofundador de empresas como Tesla, la de los coches eléctricos, SpaceX, Neuralink, y acaba de comprar Twitter hace poco. Eh, Esperemos que sea para mejor, porque Twitter es mi red social favorita. Y lo que está pasando con Neuralink es súper, súper importante porque el año 2000, Microsoft, Meta de Facebook, ¿no es cierto? Y otras empresas invirtieron más de $1.000 millones en empresas de neurotecnología. ¿Por qué están haciendo esto? Para buscar desarrollar interfaces cerebro-máquina, ¿vale? El 2020, Elon Musk presenta
en una demostración pública, cómo logró instalar un aparato, ¿ya? Un dispositivo del tamaño de una moneda, en una cerdita. Gertrude se llamaba la cerdita. Y lo que hace esto es tomar registro de la actividad neuronal del animal, ¿vale? Lo que quería mostrar con eso es que se podía hacer de forma segura. ¿Por qué? Porque esto se venía haciendo hace mucho tiempo. Ya muchas décadas que se vienen, los neurocientíficos vienen registrando la actividad de la neurona del animal, pero de forma cableada. Entonces, el real desarrollo tecnológico de esto fue que lograron realizar registro telemétrico de actividad neuronal. Y lo hicieron de forma segura. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a probar ahora si funciona. Entonces, este es Pagger, un macaco, que ustedes lo ven aquí jugando Pong. Esto fue presentado el año pasado y causó gran revuelo porque el paso previo fue que el monito tenía un joystick, ¿no es cierto? Y cuando movía el joystick veía que se movía el, la línea, ¿verdad? Y cuando lograba jugar bien, tenía una recompensa, un feedback positivo, que era un batido que salía de la bombillita que está ahí. Vale, entonces el monito como que aprendió a jugar, podríamos decir, Pong. Este monito tenía implantado dos de estos dispositivos, uno en cada parte de su cerebro. Entonces la máquina fue registrando, el computador fue registrando su actividad neuronal y después de un entrenamiento el mono pudo hacer lo que está haciendo ahora, jugar Pong de manera mucho más eficaz, mucho más rápida y sin joystick. Él está jugando en este momento con su cerebro. Por tanto, esta revolución tecnológica que se viene, lo dice el mismo Elon Musk, puede lograr devolver la movilidad a gente con parálisis. Ese va a ser su primer paso. Pero no se va a quedar ahí. Luego en tetraplégicos y probablemente el tercer paso sean las enfermedades neurodegenerativas que se van a poder curar. Porque la persona, al tener implantada una especie de cerebro en su cabeza, de celular en su cabeza, van a poder realizar este tipo de actividades, no como ahora, que se conectan con un cable y con el cable son capaces de mover, teclear, hacer lo que se hace como con un celular, conectarse, y, y eso ya no va a ser necesario, porque ahora el implante va a ser puesto en el cerebro y se va a quedar ahí con una cirugía electrónica que dura una hora, lo hace un robot de hecho, y es mucho más eficaz el dispositivo que ellos crearon. Antes se ponían agujas y luego pelillos que tenían un diámetro de 50 micras. La empresa Neuralink logró hacerla de 4 o 5 micras y cada una ya no tiene el sensor en la punta, sino que está rodeado como si fuera un pelo, con sensores por todos lados que puede registrar hasta 3.000 neuronas, creo. Entonces, es un gran salto tecnológico, pero no es suficiente para generar una revolución, un cambio de paradigma. Esto trae acompañada, como dice Spider-Man, una gran responsabilidad. Y esto está preocupando a algunos. Se supone que si pueden acceder a leer tu mente, vas a perder tu privacidad mental, por decirlo de alguna forma. Pues bien, hay gente que ha levantado la mano y ha dicho esto no puede seguir sin tomar ciertas precauciones del caso. Y uno de estos señores es Rafael Yuste, un español, un neurocientífico que desde el 2013, la Casa Blanca creó el proyecto BRAIN, se ha encargado de intentar que se tomen en cuenta lo que él llama neuroderechos, que buscan evitar que te hackeen la mente, básicamente cuando esta tecnología esté al alcance de todos. Dice que todos tenemos derecho a la neuroprotección, porque si no se podría perder el sentido de esta tecnología, que no puede caer en manos no sé, de militares, por ejemplo, y de compañías con intereses creados, pero eso ya es así, lamentablemente es así. Pero hay una forma de prevenir, dice él, todo esto, y es la creación de neuroderechos, es decir, que si los derechos humanos, ¿cierto? La Declaración de Derechos Humanos de 1948 ya se toma en cuenta la protección física del individuo, respecto a su privacidad, libertad, etc. Él dice que ahora tenemos que proteger nuestra mente, nuestro cerebro. Y yo lo vi antes de venirme a Madrid, el 2019, lo que se llama Congreso Futuro, esta foto es de ahí, y me sorprendió mucho. Ahí estaba él en conversaciones con el senador en ese tiempo, Guido Girardi. ¿Por qué? Porque Chile, en particular, es una oportunidad única en el mundo y en este tiempo,
ante la posibilidad del cambio constitucional, permite replantearse desde el comienzo la base jurídica y ética del sistema democrático. O sea, podemos hacer un cambio específicamente en la reforma al artículo 19 de la Carta Magna que, que permita incluir estos neuroderechos, ¿vale? Y esto ya fue aprobado por el Senado el año pasado de forma unánime y ahora está a la espera de que sea promulgado por el presidente. Pero Chile en este caso va a ser un país pionero en definir los derechos humanos para el siglo XXI, dice Rafael Yuste, defendiendo no solamente las propiedades físicas, sino que también mentales. Y les voy a comentar, ya que esto es información muy relevante, cuáles son los derechos, muy rápidamente, que busca él proteger, que busca cuidar, porque son muy curiosos. Lo primero, derecho a la privacidad mental. Como dije, es probablemente el más importante. El contenido de tu mente ahora va a poder ser leído, ¿vale? Y extraído desde el exterior. Por ejemplo, lo que en una conversación nosotros hablamos o contamos frente al celular, es ocupado por el celular para luego sugerirnos cosas relacionadas con lo que estábamos hablando. Es como si nos estuviera escuchando. Vale, ahora imagínate que el celular va a estar en tu cerebro, que eso es lo que quieren hacer. En mis tiempos uno tenía que conectarse a internet cuando yo era jovencito. Ahora no hay que conectarse a internet, está conectado todo el tiempo. Imagínate tener el acceso ahora, ya no con el dedo, sino que simplemente con un acto mental. Entonces, ese primer derecho va orientado a proteger eso. Y el segundo es el derecho a la identidad personal. ¿En qué se basa este derecho? Simplemente en que tú tienes derecho a ser tú, a tu identidad, al sentimiento del yo, que es generado por nuestro cerebro. Entonces, si se cambia tu actividad cerebral, se puede cambiar también tu personalidad, es que eso es así. Puede ocurrir para bien, en el sentido de que una familia puede decir, Juanito ya no es el mismo, es otra persona. Cuando se prende el estimulador, por ejemplo, a alguien con Parkinson, si Juanito tiene Parkinson, claro que es otra persona. Pero también en el sentido contrario, se puede perder la identidad del yo, como se perdería en tu auto. Si tú tienes un auto y le cambias las llantas, lo pintas de otro color, le cambias el parachoque, le cambias el motor, llega un momento que si sigue avanzando, deja de ser realmente tu auto, se transforma en otra cosa. Vale, con las enfermedades neurodegenerativas puede pasar algo similar. Tengo a mi abuelito postrado con una enfermedad neurodegenerativa sin cura y progresivamente comienza a perder sus facultades mentales. Entonces, cada vez que lo voy a ver, veo que ya no me reconoce, no reconoce a nadie, no puede hablar, no se puede mover, y cada vez deja de ser más mi abuelito, el abuelito que yo tenía en mi mente. ¿Ves tú? Entonces, ese sentido del yo, ¿ya? Identidad, al tener un gadget puesto en mi cerebro que pueda manipular la actividad cerebral, puede también resultar en modificaciones de mi comportamiento, de mi personalidad, y eso es lo que preocupa aquí. Tercero, derecho al libre albedrío, lo que se llama la agencia, la capacidad de actuar en el mundo, tener injerencia en él. Esta es la libertad de tomar tus propias decisiones, pero de forma voluntaria. O sea, nosotros cuando estamos en una conversación, por ejemplo, por hacer una compra, podemos percibir el intento del otro de persuadirme, de que tome una u otra decisión. Y eso está bien, lo aceptamos. Pero ¿qué pasa si esa persuasión no viene desde afuera? ¿Qué pasa si proviene desde nuestro propio interior? O sea, desde nuestra propia cabeza. Esto va a generar que creamos que somos nosotros los que estamos tomando esa decisión, pero realmente no va a ser así. Y por último, no, perdón, me quedan dos. El cuarto es el derecho al acceso equitativo. ¿Por qué? Porque efectivamente esto no es gratis y alguien va a tener que pagarlo. ¿Y quién va a tener acceso a él? Un grupo privilegiado. Y eso preocupa en el sentido de que lo que realmente dice Rafael Yuster, lo que realmente quiere Neuralink, es el aumento cognitivo. Es tomar los neuroenhancers, es tomar los nootrópicos y potenciarlos por mil, como en la película Limitless de Bradley Cooper. ¿Ya? Hacerte cognitivamente más capaz. ¿Cuál es el problema con esto? Que obviamente va a tener acceso solamente a algún sector de la población en algún
país en particular. Lo que él quiere es que esto sea equitativo, porque el hecho de que solamente los privilegiados tengan acceso a, a esta tecnología va a generar una fractura en la civilización entre los aumentados y los que no lo están. Y eso puede ser desastroso. Por último, el derecho a la protección contra los sesgos. ¿Por qué? Porque esto es obviamente una tecnología que, como ya dije, lamentablemente no es estatal, la tienen compañías privadas y van a poner sus intereses de compañía por sobre el beneficio de la población. Entonces es inevitable que si te van a guiar en la toma de decisiones, lo hagan hacer intereses que sean convenientes para ellos como empresa. Entonces, se entiende, es bastante lógico que quiera protegernos de esta manera. Con estos neuroderechos es un tema importantísimo para Chile y aunque parezca de una película de Ridley Scott, qué sé yo, son cosas que hay que tomar en cuenta. Podemos conversar después de esto un poco más, pero no sabemos qué va a pasar. Hay algunos abogados que no son tan pesimistas. Dicen, esto puede derivar en algo que no va a ser tan dramático ni tan terrible. Estamos tremendizando. Eh, pero más vale prevenir, dicen otros, como Rafael Yuth. ¿Vale? No sabemos tampoco las consecuencias de lo que va a generar a nivel neuroplástico en los niños la realidad aumentada de Meta, lo que quiere hacer Mark Zuckerberg. Eso no lo sabemos si no se crían con ese tipo de tecnología. Entonces está bien que se vayan tomando ciertas precauciones al respecto, creo yo. Ahora, ¿qué pasa con la neurociencia, pero del dolor? Pain Science Revolution. ¿Existe realmente una revolución de la ciencia del dolor? No sé si ven mi cursor, aquí lo voy a... Siguiendo esta imagen, vemos que la flechita nos va guiando hasta estos personajes que están acá: Luis Clifford, David Butler, Lorimer Mosley, John Hicks, está, bueno, Hicks está en Bélgica, Mosley y Butler en Australia. Podemos hablar de Mike Stewart también haciendo educación en dolor en Reino Unido, Adrian Lowe, Emilio Puentedura en Estados Unidos, etc. Todos básicamente han transformado la educación en una intervención que tiene que ser avalada por una certificación que tú tienes que pagar, formarte como alguien capacitado para educar. Ahora, para que sea una revolución significa que tiene que traspasar el paradigma actual de la kinesiología, de la fisioterapia. Y nuestro paradigma desde el 2007, como sale la WSPT, es el movimiento y la función. ¿Vale? Entonces, es suficiente lo que ha ocurrido con la evolución de la evidencia de la educación en dolor como para generar un quiebre en nuestra profesión y cambiar el paradigma. Yo no estoy tan seguro. El primer estudio de esto, el 2002 de Mosley, fueron 50, 60 pacientes, no más que eso, con un seguimiento a un mes. Y el tamaño del efecto fue bajo. A ver, hubo un cambio en el puntaje de 0 a 10, ¿ya? De 1,5 aproximadamente, la media. A 1,5 de 11 puede ser estadísticamente significativo si tú quieres que así lo sea, pero clínicamente, al parecer, después de un mes de tratamiento, puede ser irrelevante. Y empiezan a salir las revisiones sistemáticas, empiezan a aparecer el 2010, 2011, 2016, hasta ahora, revisiones sistemáticas que, la verdad, no apoyan la idea de que por sí sola la educación en dolor sea una intervención que tenga que ser realizada. Pero vamos a profundizar un poco más en esto, vamos a seguir hablando de dolor y cómo se gesta esta nueva intervención, entre comillas, que hacemos los kinesiólogos. Todo tiene que partir desde los modelos teóricos en los cuales nos basamos para poder justificar nuestra intervención terapéutica. Y sobre los modelos tenemos que entender algo fundamental. Todos, la historia de la humanidad como especie ha sido atravesada por el dolor. Ya lo dice el Bhagavad Gita en un texto hindú escrito en sánscrito antiquísimo, donde Dios Krishna dice la vida donde reside el dolor. De la misma forma que en el budismo, dukkha indica el sufrimiento inherente que es el vivir. Por tanto, desde el comienzo, desde que nacemos, estamos vinculados a la experiencia dolorosa. La vida puede ser vista como un proceso también doloroso y básicamente nos atraviesa a todos, es una experiencia universal. Pero al mismo tiempo vamos a ir entendiendo que va reflejando el espíritu contemporáneo de cada época, ¿ya? Y por lo tanto, como cada época va avanzando, va cambiando, también ha ido cambiando el modelo, cómo se interpreta y cómo se ve el dolor. Les voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en la
medicina tradicional china, el concepto del yin y yang se basaba en los desequilibrios energéticos del cuerpo. La teoría hipocrática, la teoría de los cuatro humores, si se generaba cuatro humores son la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la flema. Entonces, un desequilibrio de estos humores se transformaba en una enfermedad. Esa es la justificación de la teoría hipocrática de los cuatro humores, basadas en los cuatro elementos de Empédocles: tierra, agua, aire y fuego. Entonces, ¿qué pasa si tú tenías una enfermedad? Es que tenías un exceso de uno de estos fluidos. ¿Qué hacían entonces? Te lo sacaban. O sea, hacían venesecciones, sangrías, te ponían sanguijuelas, inducían vómito, lavativas, etcétera. Una cantidad de tratamientos, pero bajo esa premisa. Y se mantuvo la teoría hipocrática de los humores durante muchos siglos. ¿Ya? Hasta el siglo XVIII hay gente que todavía lo creía. Pero ya en el siglo XVII aparece otra teoría, que es la miasmática, la teoría de que la enfermedad se explicaba por el aire pestilente, emanaciones fétidas de las ciudades, y así se creía que se transmitían las plagas. Y por lo mismo, en la imagen que vemos acá, está un médico de la peste negra con esta máscara que los protegía de este supuesto miasma, porque en la parte que tiene como un pico, ¿no es cierto?, ellos metían flores aromáticas para contrastar lo que creían que era la enfermedad. Luego, en el siglo XVIII, aparece el mesmerismo, que se basa, creado por el doctor Franz Mesmer, que se basa en el magnetismo animal. ¿Ya? Eso es la causa de la enfermedad, del dolor, se debía a una pérdida de la regulación o distribución errónea de un fluido invisible que solamente él podía ver y que lo trataba a través de terapias de hipnosis, con campos magnéticos, con metales, en unas piscinas, etc. Hacía un tema un show, básicamente, era un showman. Y, y curiosamente, el rey Luis XVI formó una comisión para ver si esto era cierto o no. ¿Ya? Podría ser considerado como el primer ensayo clínico placebo controlado. ¿Ya? James Lind hizo el primer ensayo clínico, estudiando en los marineros el escorbuto, pero este podría ser el primer ensayo clínico placebo controlado. Y la comisión que fue encargada de realizar esto incluía a Benjamin Franklin, incluía a doctor Guillotín, que creó la guillotina, etcétera. Pero fue un tema bastante connotado, porque llegó a ser muy famoso en Europa, esa es la verdad. Igual que esto, cuando el opio estaba en su apogeo, se usaban jarabes de heroína para tratar la gripe en los niños. Se usaba cocaína para tratar el dolor de encías. Y tuvieron que morir muchos niños hasta que fueran quitados estos medicamentos, digamos, del comercio. En 1930 fue quitado el primero, ya se ocupaba mucho el láudano, que era mezclar opio con brandy. Eh, y había uno que el conocido como asesino de bebés, que mezclaba cannabis, opio y cloroformo. Imagínate. ¿Vale? Eso es por la teoría que rodeaba, lo que sustentaba ese tipo de intervención. Luego nos pasamos a la cabeza, ya vamos ya acercándolo a lo que nos interesa. Empezaron a ver la cabeza desde el tratamiento de la migraña de 1850. Eh, yo en este momento estoy con una migraña que me agarra hasta la ATM. Pero no me sometería a eso. De hecho, me está haciendo bien un poco evadirme hablando de otra cosa, aunque sea dolor, que parece un mal chiste, pero me está haciendo bien. Bueno, empezamos a enfocarnos en la cabeza. Y, y aparece la neurotomía con la base para poder sustentar esta intervención. Entonces empiezan a hacer todas las tomías que se imaginan. Lobotomía, cordotomía, mielotomía, tractotomía, talamotomía, etc. Y justo en esta época, esto se empezó a hacer porque en el 1850, 60 más o menos, Morton logra la anestesia con éter, ¿vale? Entonces, como se pudo anestesiar a la gente, se pudo ser más invasivo con estos tratamientos, y al mismo tiempo se estaba desarrollando en 1860, por ahí, la guerra civil en Estados Unidos. Entonces, médicos que recibían a los soldados que venían con amputaciones de la guerra civil, empezaron a darse cuenta de que se generaba un dolor bastante particular en algunos de ellos, que no habían visto o registrado anteriormente. Ellos llamaron a esta forma particular de dolor parálisis refleja.
que es más o menos lo que nosotros entendemos ahora por síndrome doloroso regional complejo y miembro fantasma, síndrome del miembro fantasma. Y empieza a desarrollarse la historia de la medicina del dolor. Ahí aparece John Bonica y muchos otros, pero a pesar de que logramos comprender el dolor más agudo, todavía no hay explicaciones para el dolor crónico y otros fenómenos a los cuales también subyace la experiencia dolorosa, como esto que estamos viendo acá, asociado a placer o a conductas de tipo religioso. Si bien Engel en los años 70 propuso el modelo biopsicosocial, aún no hay explicación, digamos, convincente para este tipo de fenómenos. Me voy a aprovechar de hacer un autobombo, Rafa, perdona, pero hablando de masoquismo voy a estar en una charla durante junio que organizamos con otros colegas que se llama Dolor Dictor, así que no aprovecho de dejar a todos invitados. Es una forma interesante entender cómo en la cama se justifica el daño físico y de hecho se experimenta placer a partir de él, y también llevarlo al box clínico, porque hay pacientes que de verdad prefieren tratamientos que son dolorosos en general. Es curioso, está interesante. Y llegamos finalmente, ya hacemos el paso entre el siglo XX al siglo XXI y con esto cambia la definición de dolor. Esta se ocupa mucho, la de Mosley, está bien buena, pero a mí me gusta la de Eccleston, que dice que el dolor es un evento mental privado. Me gusta mucho esa forma de verlo. Básicamente lo mismo que dice la YAPS, es una experiencia personal, subjetiva, intransferible, eh, íntima, personal, desagradable, claro, sensorial y emocional. Pero el problema que aparece acá y que tiene que ver con la interpretación que nosotros hacemos de lo que autores tan prolíficos como Mosley nos daban, era una fetichización, por decirlo de alguna forma, del Explain Pain. Es un muy buen ejemplo. Este libro, si se lleva a fetichizar, se podría entender como un objeto sagrado, bajo el cual eh, estoy haciendo un bien a la humanidad porque estoy haciendo lo que corresponde, lo que es basado en la evidencia. Pero se vendieron como verdades suposiciones antes de que estas fueran demostradas a nivel teórico, ¿vale? En Educación en Dolor se nos dijo que cogniciones cambian, emociones y conductas, y eso realmente no siempre es así. Eh, Nosotros comenzamos a ser muy críticos con las definiciones que hacía la IAS. Por ejemplo, nos gusta mucho la que hizo la enfermera McCaffrey, sobre que el dolor es lo que el paciente diga que es dolor, pero al mismo tiempo cuando el paciente dice que su dolor es por una contractura, nos reímos y le decimos, jaja, señora, eso no existe. Son un poquitito pesados, ¿ya? Un poquito petulantes en ese sentido, porque nos creímos el cuento, dueños de la verdad ante algo que todavía no estaba dicho del todo. O sea, nos formamos por una línea y paralela a ella hay mucho más, hay muchos modelos explicativos del dolor y todos han ido cayendo con el paso del tiempo. A ver, podemos partir desde la parte más moderna, de la teoría de la especificidad, de la compuerta, de la neuromatriz, pero paralelo a eso, que eso es lo que estudiamos los fisios, hay la teoría de procesamiento predictivo, de teoría que se enfoca, no sé, en la computacional matemática, que esas no las estudiamos y están ahí, y son líneas de investigación también en todo el mundo. Entonces yo no sé eh, quién nos puso en el pedestal moral como para poder educar, porque de verdad educamos en dolor cuando ni siquiera lo tenemos claro. Esto me parece que es muy bueno, por ejemplo, el Spring Pain, muy bueno para los pacientes, porque les otorga una narrativa coherente, pero el peligro que le veo en la fetichización del libro es que podemos, como profesionales, creer que entendemos dolor por leer el libro explicando el dolor. Y eso no es así. Es una síntesis de lo que también ven algunos autores, pero no es lo mismo que leer a los propios autores. No podemos extrapolar de esto de manera tan drástica. Y creo que eso es un poco lo que nos ha ido pasando. Y
y ni siquiera tenemos un acuerdo entre si dolor es una sensación o percepción. Es una discusión que se sigue dando hasta el día de hoy. O sea, para algunos dicen que el dolor es un outcome, nosotros una percepción, es una saliente, una respuesta, pero para otros el dolor es una sensación y esta todavía lo defienden, a capa y espada. Em, es muy fácil decir que es que de verdad las sensaciones tienen locaciones corporales, por lo tanto uno dice que el dolor se siente en, no se siente con, por ejemplo, un órgano perceptivo que es el cerebro. Y bueno, Rafa, si quieres sobre esto podemos profundizar un poquito más durante la parte de preguntas, para no hacer una digresión, no irme del tema, ¿vale? Pero sí, ha evolucionado el término, pero todavía falta mucho acuerdo. Y este es un ejemplo también de ello, el modelo cartesiano. Porque es fácil leer a Platón, ¿ya?, como un dualista que veía el cuerpo como una prisión del alma, y luego tomar a Descartes con su dualismo mente-cuerpo, ¿vale? Hay otros más, Sherrington, por ejemplo, etc. Pero la pregunta es si hoy seguimos siendo dualistas, porque lo que se está hablando es de que el cerebro decide, que el cerebro hace un escrutinio. El cerebro se pregunta qué tan peligroso es esto. Son cosas que nosotros les decimos a los pacientes, que el cerebro toma decisiones. Y no dista mucho de lo que decía Descartes. No sé, me imagino que todos saben, pero Descartes decía que el dolor viajaba por estos cables, ¿verdad?, hasta llegar a una zona en nuestra cabeza, que se identificó como la glándula pineal, donde había una representación, un hombrecito, un pequeño yo, y que ese pequeño yo, cuando recibía, ¿no es cierto?, el campanazo de alarma de que me estoy quemando el pie, tomaba la decisión consciente de quitar el pie del fuego. Obviamente es un modelo que no se sostiene, pero no veo que nosotros estemos tan lejos de este modelo, porque se ha pasado a ser muy neurocéntrico ahora. ¿Sí? Y en este cerebrocentrismo seguimos siendo ortodoxos, y no hay medias tintas para la ortodoxia o en la ortodoxia. Así que hay que tener cuidado también con eso. La pregunta es, ¿seguimos estancados en el modelo cartesiano? No sé qué piensan ustedes. ¿Ya? Yo creo que se ha tratado de manera muy draconiana a Descartes. Eh, a mí me parece que fue listo, lo he leído a conciencia, y no sé qué me dirán ustedes, pero la verdad es que si tú estás en la época de Descartes y tienes la referencia de haber, por ejemplo, propuesto el paso del modelo geocéntrico a heliocéntrico, eh, a Nicolás Copérnico le tuvieron que publicar su libro póstumamente, porque en vida no lo pudo publicar. Esperó 30 años hasta que murió y luego lo publicaron, por miedo a lo que podía tomar la iglesia como repercusión contra él. A Galileo Galilei lo llevaron a juicio por lo mismo. Giordano Bruno la tuvo peor, a él lo quemaron en la hoguera. Si tienes estos tres ejemplos, yo digo, yo no me plantearía ir en contra de la iglesia diciendo que el cuerpo y mente están unidos, porque el alma, ¿no es cierto?, y donde reside, es en el cuerpo, y ese es el modelo imperante. Ir contra esto no es muy buena idea. Y hay unas cartas de Descartes a una reina, o no sé, una condesa de ahí del Reino Unido, donde le explica más o menos esto, de que no, era, no es realmente que vea el cuerpo como una máquina, como se nos explica, eh, y no era tan tácito también con con su pensamiento en este sentido. Entonces, no sé, yo le daría el beneficio de la duda. Me parece que es una persona, fue una persona, era un polímata, o sea, muy inteligente, y al mismo tiempo me gusta que haya generado esta duda metódica que fue la base que sustenta la ciencia, el pensamiento crítico de la ciencia actualmente. Yo no lo veo, esta opción que tomó él de ya, seguir por el dualismo, como un error, lo veo como una, podríamos decir visión en túnel, pero visión en túnel, que es un sesgo cognitivo, proviene evolutivamente de una forma se llama group affiliation, es una forma de protección de grupo. No me parece una decisión errada el de continuar con el modelo dualista. Y me parece que tampoco nosotros no hemos ido tan lejos. Hay un filósofo que se llama Daniel Dennett, aquí, que nos habla de esto en su modelo del teatro cartesiano. Perdón.
libro, La conciencia explicada, Dennett dice que muchas explicaciones de la conciencia dan por supuesto que en el cerebro existe una especie de pantalla, ¿ya? Una proyección visual, y que las percepciones que aparecen secuencialmente en esta pantalla componen nuestro flujo de conciencia. Entonces, el defecto claro de este tipo de pensamiento es que no hay nadie que esté viendo esa pantalla. Y él lo percibe como una especie de herencia que tenemos del pensamiento dualista de Descartes. Es lo que piensan los filósofos actualmente, es lo que está ocurriendo. Estamos otorgándoles muchas propiedades al cerebro. Y hay un grupo de pensadores que no están de acuerdo con esto. Están de acuerdo con su estudio, pero de que es posible de que la conciencia y también el dolor sean simplemente un epifenómeno evolutivo, que era lógico que si desarrollábamos más el cerebro con este neocórtex iba a venir añadido esto, pero que no era algo que tenga un porqué. No nos sirve para la supervivencia más de lo que teníamos rudimentariamente. Y para justificar esto habla de la falacia mereológica, que es confundir una parte con el todo, o sea, no se puede atribuir al cerebro conceptos psicológicos que solamente pueden ser atribuidos a la persona entera. Mm, no podemos hablar de que el cerebro razona, el cerebro decide, el cerebro siente, el cerebro percibe, sino que deberíamos decir que es el individuo, la persona, la que hace todo esto en un contexto propio, biopsicosocial, donde el bio sería en virtud de un órgano que es el cerebro. Entonces, yo no sé si esto puede ser una especie de convención metafórica, una convención del lenguaje, de ser una metáfora, tal vez se ocupa de forma explicativa. Y en ese sentido, yo creo que lo hacemos bien, tenemos buenas metáforas. Eh, pero hay que tener en cuenta de que también, como el lenguaje, decía Wittgenstein, el lenguaje construye realidad, por ahí nos vamos desviando y nos vamos creyendo también de que realmente el cerebro es el que puede tener esta capacidad de decidir. No sé yo, algunos hablan de que estamos en una torre de Babel, ¿ya? No solamente los modelos teóricos caen, sino que también cae el lenguaje, se va entorpeciendo, cuando debería ir siendo funcional. El lenguaje tiene funciones eh, que no se están cumpliendo cuando no llegamos a consensos. Y yo entiendo esto, porque cuesta mucho llegar a un consenso, una definición y hacer una taxonomía. El, la misma Jazz trabaja durante años para poder ir renovando la definición de dolor. Pero se nos presenta un problema, porque el lenguaje eh, sirve para ordenar nuestros pensamientos por un lado, pero también conlleva sesgo sobre otras cuestiones. Hay un John Quinter, hay ¿cierto? Un investigador en Australia que también es muy severo con respecto a esto y da ejemplos que son ciertos. Tenemos todos una base que es la definición de dolor y en la que estamos de acuerdo, que es más o menos la siguiente. El dolor es una experiencia, como dije, personal, subjetiva, intransferible, que es una respuesta, eh, que es emocional, sensorial, desagradable, etc. Vale, eso lo sabemos todo. Ahora, ¿por qué hablamos entonces, si es una saliente, si es una respuesta que emerge de un cerebro consciente o de un sujeto consciente? ¿Por qué hablamos de estímulo doloroso? El dolor siempre es una respuesta, entonces nunca va a poder ser una cosa concreta a la que un organismo podría responder. De la misma forma que si ustedes revisan cualquier libro, de cualquier texto de fisiología, van a encontrar que se habla de fibras del dolor, de vías del dolor, lo que tampoco tiene mucho sentido. Nosotros hablamos de sumación temporal del dolor. ¿Cómo puede haber una sumación de un dolor? Lo que se suman son los eventos electrofisiológicos para activar los receptores, pero no es el dolor el que se vaya sumando. Procesamiento del dolor. ¿Cómo se va a procesar algo que es una respuesta, que es una experiencia saliente? Amplificación del dolor. ¿Amplificado con qué estás comparando para decir que está amplificado? ¿Existe acaso un gol estándar de cómo deberías experimentar dolor para decir que en esa persona está amplificado? La modulación del dolor. ¿Cómo vamos a modular lo que se modula, lo que se mide es la transmisión de información nociceptiva
pero no el dolor es el que está siendo modulado. Entonces, a nivel, ¿cierto?, semántico, tenemos muchos problemas todavía, y en ese sentido le encuentro razón a John Williams. Las justificaciones que él da son por conceptos de falacias, como por ejemplo la reificación. La reificación es convertir algo, una entidad abstracta, en una cosa, como una cosificación, podríamos decir, ¿ya? Por ejemplo, decir, la evidencia habla por sí misma. Es un ejemplo de reificación. Mi fe es inquebrantable. La ciencia dice tal o tal cosa. Es otro ejemplo. Pero también podemos encontrar nosotros, el dolor puede producir aumento del dolor. No, el dolor puede producir aumento de tono, el dolor puede producir puntos gatillos, y eso también es una falacia, porque el dolor no tiene una agencia, no tiene la posibilidad de poder actuar en el mundo, y por menos de ser agente causante. Se cae ahí en un argumento circular, de que el dolor puede ser su propia causa. ¿Te das cuenta? Y esto no es así. Y hay otros errores que él menciona, es por ejemplo cuando ocupamos el fear avoidance, ¿ya? La conducta de miedo de evitación. Pensémoslo. Bajo este modelo que nosotros evaluamos a pacientes, y que muchas veces eh, tiene efectos prácticos, es verdad, pero estamos diciendo que si estoy motivado para volver a la actividad, a pesar de mi dolor, actividad laboral, social, lo que sea, tengo una conducta adaptativa. Y si por el contrario evito la actividad a causa de mi dolor, tengo una conducta de miedo a evitación, la conducta evitativa, por lo tanto no estoy adaptado. Pero decir que es no adaptativa implica que hay una percepción exagerada del dolor por mi parte. Y estos tenemos que aceptar que es un juicio del observador. Es mi evaluador, es mi terapeuta, mi tratante, que está diciendo que mi reacción al dolor es exagerada. Pero no es una del que experimenta el dolor, no es mía. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo, ¿no es cierto?, entiendo de que el dolor lo que hace es guiar la salud y la reparación de los tejidos, es la alarma que se prende para que tú no cargues, no muevas, hasta que esto pase por un proceso de reparación tisular. Entonces, si la persona dice que bajo su experiencia este dolor conlleva no hacer esto, ¿por qué lo tildamos como una conducta de no afrontamiento? Tiene sentido, de la misma forma que se habla del dolor mal adaptativo. Hay algunos que dicen, el problema del dolor crónico, el dolor persistente, es que el sistema nervioso está funcionando demasiado bien. La alarma está muy sensible. Se da ese tipo de ejemplo. Y por lo tanto, como está muy sensible, tenemos una sobreprotección. Pero hay otros que entienden como esto como mal adaptativo. Un dolor, por ejemplo, en un convaleciente por cáncer, qué sé yo. Es un dolor que ya no cumple la función de protección, de salud, de reparación de los tejidos. Pierde su función. Y eso se considera mal adaptativo. Entonces, en este caso, la alarma no estaría funcionando bien. Bueno, ¿y qué pasa si en qué consiste la reparación de los tejidos? En no cargar, en hacer reposo. Pero cuando el paciente lo hace, nosotros lo tildamos de que está en una conducta de un comportamiento de miedo a evitación. Entonces, es, hay que darle vuelta. Hay algo para pensar, ¿verdad? No están todos de acuerdo en si sea la mejor forma esta de abordar a nuestros pacientes. He leído críticas a favor y en contra, porque también hay algunos que dicen, quizás sea bueno cosificar el dolor. ¿Por qué? Porque al cosificarlo, le estamos dando al paciente una narrativa que entiende y lo ve como una cosa que puede ejercitar, que puede medicar, que puede disminuir, que puede tratar. Y eso no necesariamente es algo malo. Entonces el debate está, pero es cierto, estamos en una torre de Babel donde no lo entendemos todavía y hay que revisar nuestros conceptos. Ahora yo observo, porque si a mí me ponen en una comisión para intentar dar una nueva definición de dolor, me podría pasar la vida y no lograría incluir una palabra, que no tengo ni idea. Es muy difícil.
Pero bien, sigamos avanzando y ahora pasamos a realmente qué es lo que es un paradigma. Para entender lo que es un paradigma, voy a apurar un poquitito, tenemos que tener en cuenta la historia de estas dos personas, ¿ya? Estos dos sujetos que están acá, Thomas Kuhn y Karl Popper. Este señor que está acá a la derecha, Karl Popper, que se parece al abuelito de Frodo, viene a criticar el inductivismo de Hempel, que básicamente es que si yo tengo un tratamiento para el paciente 1 y se mejora, le hago el mismo tratamiento al paciente 2 y se mejora, le hago el mismo tratamiento al paciente 3 y se mejora, básicamente mi hipótesis va a ser que con este tratamiento yo voy a seguir aplicándoselo al paciente 4, 5, 6, ¿vale? Porque las repeticiones generaron un patrón en mí reconocible de a quién le podía aplicar este tratamiento. Bueno, Popper dice que esto es incorrecto porque esta suposición está basada en repeticiones que no tienen por qué seguir siempre así, que tu patrón observado probablemente está lleno de sesgos, de suposiciones, de expectativas, que no es algo que sea científico. Entonces, él dice que la ciencia no avanza afirmando cosas verdaderas, sino que rechazando cosas falsas. Y para rechazar las cosas falsas crea un método, que es la falsación. ¿Ya? Y él es el creador del falsacionismo, que nos dice que una teoría científica es vigente mientras no se demuestre que es falsa. ¿Ya? Una teoría que no es refutable por ningún suceso concebible, entonces no es una teoría científica. Un ejemplo de esto sería el psicoanálisis de Freud, que es de más o menos de la época, y él decía que al no poder ser sometida a test, al no ser el psicoanálisis testeable, por lo tanto es irrefutable. ¿Cómo logra hacer esto? O sea, tiene que ser testeable cada hipótesis de manera observable. Es decir, si llega alguien y me dice, mi amigo Facundo aquí de Argentina que está aquí, me dice, che, Leo, vení, tengo un dragón en mi garaje, está recopado, vale, voy a verlo, y ¿dónde está? Es que es invisible, vale. Pues si no lo puedo ver, le voy a tirar pintura para poder marcar su forma. No, es que no se puede por esto y esto. Bueno, voy a tirar arena entonces para ver las pisadas. No, es que no se puede por esto y esto. Entonces se van poniendo topes en cada parte del proceso que no te permiten hacer una refutación, poner a prueba él. Eso es el falsacionismo. No es tomar el camino largo, sino hacer un ataque directo hacia intentar refutar la teoría. El ejemplo que siempre se da es el del cisne negro, que en Europa se pensaba, antes de que conociera, ¿no es cierto?, de Australia, en Australia había un cisne negro, en Europa se pensaba que todos los cisnes eran blancos. Bueno, para demostrar esta teoría tiene dos opciones. O cuentas y reúnes a todos los cisnes del mundo y te das cuenta de que todos son blancos, o toma el camino corto, que es el de Popper. Busca solamente un cisne negro y se viene abajo la teoría. Ese es el falsacionismo y esa es la forma que él tenía para ir diciendo cómo avanza la ciencia, cómo progresa, ¿vale? También se encargó de hacer lo que se llama criterio de demarcación científica, en el cual él buscaba separar lo que era ciencia de pseudociencia, pero al mismo tiempo, de manera paralela, estaba Thomas Kuhn, y él propone que la ciencia avanza de otra forma. Y aquí es donde nos metemos en el concepto de paradigma, ¿vale? Kuhn era norteamericano, ¿vale? También ambos filósofos, pero Kuhn es físico y Popper era sociólogo. Y en su libro eh, de la estructura de las revoluciones científicas, él propone el concepto de paradigma. ¿Ya? Dice que la condición para que una disciplina sea científica no es el falsacionismo, no es que sea falsable, no, es que esté guiada por un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un conjunto de modelos, patrones, métodos, normas que son compartidas por un grupo de científicos en un momento dado. Vamos, son conjuntos de conocimientos y creencias que comparte un grupo de científicos para poder guiar la investigación y de esta manera poder obtener conclusiones que para ellos cuenten como una solución. ¿Vale? Se considera dos periodos. El paradigma considera dos periodos, uno de ciencia normal y otro de ciencia revolucionaria. La ciencia normal es el periodo de tiempo en el cual los descubrimientos se encargan de resolver enigmas. El enigma es un problema cualquiera. Y como lo resuelven, se mantiene el paradigma durante todo ese tiempo, ya que el objetivo no es descubrir
lo desconocido, sino caracterizar mejor lo que ya es conocido. Cuando estás situado en esta etapa de la ciencia normal, es fácil caer en el dogmatismo, porque a nadie le gusta que le vengan a cambiar las reglas en medio del juego. Es completamente comprensible. Tú te formas en tu grado, tú te formas en tu máster, tú te formas en tu doctorado y te enseñan cómo investigar de una cierta forma, con estas reglas, con este marco teórico. ¿Ok? Y uno lo acepta, lo entiende, pero estamos de acuerdo en que estamos dentro de un campo bastante cerrado y que es lo negativo de la ciencia normal, que es monomodal, monodisciplinar. No hay una transdisciplinariedad, ¿vale? No se lo ve. Y eso es un problema, porque actualmente lo que se está viendo en dolor es que tiene que ser multidisciplinario, tiene que haber una interacción entre diferentes profesionales si queremos llegar a lo que se conoce como medicina personal, ¿cómo se llama? Mm, medicina personalizada, ¿ya? Que tiene que ver con trabajo del genoma, se modifican y se trabaja con los genes específicos de cada individuo, pero también hay un grupo de profesionales detrás que tiene que compartir esta medicina personalizada. Se va avanzando hacia allá, pero todavía estamos muy lejos, es muy difícil. Bueno, ese es el problema del paradigma cuando está en el estado de ciencia normal, ¿vale? Pero luego viene una crisis en la cual se encuentran ante un tope, un problema que no se puede resolver. Eso ya no se llama enigma para Kuhn, eso ya pasa a ser una anomalía. Entonces, una anomalía es un problema que no puede ser resuelto con las herramientas que se tienen, de las que se dispone en ese momento bajo ese paradigma. Y la única forma de solucionarlo es crear otra, verlo desde otro punto de vista y generar un nuevo paradigma que venga a resolver esta anomalía. Por lo tanto, las anomalías del viejo paradigma pasan a ser los enigmas del nuevo paradigma, porque ya son resueltos con esta nueva teoría, con este nuevo paradigma. Y ese proceso es lo que considera una revolución científica. Por eso, al principio de la charla yo les dije, lo que está ocurriendo aquí es una mejora, lo que está ocurriendo con Neuralink es una mejora a nivel de neurotecnología, simplemente se está mejorando la forma de registrar telemétricamente las neuronas, pero al mismo tiempo conlleva un cambio de tecnología, un salto importante de tecnología y dilemas éticos que pueden afectar también a nivel global a la población. Entonces, eso sí se podría entender como un cambio de paradigma importante. Pero en dolor, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que realmente nosotros estamos haciendo práctica basada en la evidencia? ¿Creen que realmente llevamos más de 40 años con el modelo biopsicosocial y se considera que es un modelo que ya cayó, que hay que pasar a otra cosa? ¿Qué propuestas hay? Realmente hay algunos que dicen, realmente hemos hecho un abordaje biopsicosocial durante estos 44 años que han pasado. Por ahí no, yo por lo menos no. En el equipo en el que se trabaja se habla de un abordaje biopsicosocial, pero no se lleva a la práctica realmente. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, estamos ahí. Y les voy a poner un ejemplo de esto para ver qué tanto nos apegamos a nuestra medicina basada en la evidencia. Tomemos como referencia la infografía que fue presentada en 2017 en BMJ, ¿ya? Que es la guía clínica, resumen de la guía clínica NICE del Reino Unido, ¿vale? Donde se dan todos estos abordajes de el dolor lumbar y la ciática. El 2008 lo cambiaron, ya no es ciática, el dolor radicular lumbar. Pero bueno, se dan una serie de indicaciones, de recomendaciones. Esto cuesta mucho hacerlo. Este trabajo es de 3 años, ¿vale? 3 años. Y no lo estamos llevando a la práctica. El 2020, Camper publica esto. En esta revisión él dice que el consejo de mantenerse activo, algo que no nos cuesta nada hacer, lo cumple solamente un 21% de los tratantes en Australia. Más del 60% en Qatar se les aconseja, de hecho, el descanso en cama. Estamos hablando de pacientes que consultan en atención primaria y en urgencia. Más del 50% son referidos a examen de imagen. Más del 50% en Italia también.
En Estados Unidos, lo puse acá, al 60% de los que consultan por dolor lumbar en urgencia se les prescribe opioides, 30% en atención primaria, médico de familia. Y el 54%, y esto es para amararse, 54% de Estados Unidos no se les prescribe ejercicios. Y estamos hablando de un país que nosotros tenemos como referente en este campo. Y no lo llevan a terreno lo que se publica en las guías clínicas, que queda para nosotros. Por lo demás, ¿qué tan buena es la evidencia? Aquí tenemos los tamaños de efecto de todas estas intervenciones. Este fue publicado por Chiarotto este año. Baja, moderada, baja, 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 muy baja. Estas son intervenciones de descanso, simplemente mantener el descanso. O sea, perdón, descanso en cama versus el consejo de mantenerse activo. Es simplemente decir al paciente, mantente activo. 3 estudios que miden la intensidad del dolor y ya vemos la calidad de la evidencia. Eso es en inmediato y esto es a corto plazo, de 1 a 4 meses. Todo lo mismo, moderado a bajo, a muy bajo. No tenemos buena evidencia, ni siquiera para algo que consideramos fundamental, que es el indicar que el paciente se mantenga activo. Y otro ejemplo de esto es el artrosis. Hemos visto que la educación que nosotros le damos a los pacientes en artrosis tiene que ver con indicar que no es un problema de peso, es un problema más bien de depósito de grasa, tejido graso, de que el cartílago articular no tiene nervios, por lo tanto no puede ser la fuente de dolor, de que, por ejemplo, la radiografía no presenta una correlación directa con la sintomatología, ¿vale? Lo entiendo, está bien, pero no nos podemos quedar en eso, porque la ciencia avanza. Y hoy sí sabemos que, si bien con la Kellgren-Lansen no hay una correlación imagenológica, una radiografía, sí lo hay con resonancia. Sí, tenemos que estar en primer lugar con dolor a la carga, las lesiones de médula ósea, después la sinusitis, después la lesión meniscal. Eso se sabe. Sabemos que la carga en un cartílago que no tenga inervación puede generar dolor. Esto fue estudiado por Tonya Vincent en la Universidad de Oxford, porque las grietas desde desde la base, del hueso, pueden generar una neovascularización, una neoinervación, y esto va a secretar, y aquí vemos cómo se compara la expresión de NFG en artrosis, en artritis reumatoide y en un control. Fíjense, estas son terminaciones nerviosas, puede doler. O sea, alguien con artrosis puede tener dolor mecánico y nosotros le estamos diciendo lo contrario. Hay que esperar, hay que ser cauto con esto. Yo creo que el mensaje es el correcto, pero la tecnología va evolucionando y hoy tenemos, por ejemplo, en imagen, los primeros estudios de Mosley y de Lowe decían, el cerebro cómo cambia después de una sesión de educación. Eso no dista mucho de lo que se hacía años atrás en terapia manual, donde decían, miren cómo cambia la concentración de opioides endógenos después de una técnica manipulativa. Eso no nos dice nada. Igual que una resonancia, que mide el cambio metabólico después de la educación. No nos dice mucho. Pero ha avanzado y ahora existe otro tipo de imágenes para problemas de nervios, por ejemplo, la imagen tensor por difusión. Está el TSPO, ¿ya? Que es la proteína translocadora mitocondrial que puede medir la activación glial. Y eso sí, eso sí se correlaciona, la activación del sistema neuroinmune, sí se correlaciona con pacientes crónicos, con dolor crónico. De hecho, la investigación actualmente va por ahí, en estudiar esta conexión neuroinmune. Probablemente, si se logra dar con la clave, va a venir por ese lado. Va a ser los reumatólogos los primeros en poder tratar realmente y curar la fibromialgia. No sé. Es una posibilidad, porque va avanzando en ese sentido. La ciencia, la medicina personalizada y todo esto va siguiendo una línea de investigación que es netamente biológica. Ya estoy terminando. Entonces, estamos normalizando que la educación en dolor sea vista como una intervención terapéutica. Y hay muchos que están de acuerdo en que esto no tiene que ser así. O sea, me parece muy apropiado esto. Está tan normalizado comer mal que a comer bien se le llama hacer dieta. En general, creemos que estamos haciendo pain science simplemente porque le hablamos del dolor al paciente, pero no somos conscientes de que estamos siguiendo solamente un modelo
que sucumbe a intereses de un laboratorio o de una universidad y que tenemos que expandir, ¿no es cierto?, el espectro sobre el cual nos nutrimos. No hay que quedarse con solamente la literatura de oficio, hay que leer la médica, las ciencias básicas, etcétera, para ver por dónde van los tiros también por ese lado. Y creo que en el futuro sí tengo la esperanza de que ya no vamos a hacer cursos sobre dolor, sino que va a estar incluido en la formación de grado, que es algo que hay que ser paciente, pero debería ocurrir porque en el fondo tratamos con pacientes con dolor todo el día. Y este ejemplo me parece muy bueno para terminar. Dice, ¿qué le pasa, señor? Estoy buscando las llaves. ¿Dónde las ha perdido? En el bar. Entonces, ¿por qué las busca aquí? Porque aquí es donde tengo luz. Es muy importante esto. No entrar en la ciencia como una actividad aséptica, ¿no? Tenemos nuestros miedos, tenemos nuestros intereses, tenemos nuestras ganas, y todo esto nos condiciona, queramos o no, eh, y tenemos nuestra tecnología, nuestra financiación, nuestros instrumentos que están restringidos. Se hace lo que puede, lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero no podemos perder eh, el foco de que todo esto es mucho más grande que nosotros y que realmente estamos investigando en un área muy, muy, muy pequeñita y que somos actores, parte de esta obra, pero no los principales, por lejos. Los dejo invitados a la charla de Dolor Dictat. Va a estar Nico Maragaño hablando de tendinopatías, Edison Pacheco del sistema neuroendocrino, Guadalupe Rosales desde Argentina, una psicóloga, va a hablar sobre la relación con los rasgos de personalidad, y yo con dolor y placer, hablando de masoquismo. Me despido con este Banksy, eh, porque creo que o remamos y nos salvamos todos juntos, o nos hundimos por separado, como dijo Juan Rulfo. Ánimo, seamos fraternos, nosotros como colegas, llevemos la crítica hacia los blancos duros, no hacia los blancos blandos. O sea, cualquiera puede criticar la homeopatía, cualquiera puede criticar el ultrasonido. No, veamos lo que están diciendo nuestros referentes, nuestros ídolos, y, y sometamos eso al pensamiento crítico. De eso se trata todo. Así que les dejo ese mensaje. Muchas gracias. Excelente, Leo. Muchas gracias a ti por la charla el día de hoy. La verdad que em, no solamente la transmisión de conocimientos, sino la transmisión de experiencias y también nos deja muchas reflexiones. Así que te agradezco también por llevarnos un poco más allá de las charlas clásicas de siempre, que muchas veces tenemos dentro de nuestra profesión, que nos enmarcamos netamente a temas súper puntuales. Así que te agradezco por tu charla, Leo, y yo creo que hoy día nos llevamos muy, muy buenas em, sensaciones. Así que, y bueno, también conocimiento. Y yo creo que, como dices tú, el tema va avanzando, hay que ir adaptándose, no cerrarse a nada, mirar a nuestros exponentes nacionales como tú y también internacionales, que es lo que hoy día muchas veces nos cerramos, vemos un curso, pensamos que es un curso suficiente, ya somos como capos en el tema, entonces ya podemos resolver el mundo. Y la idea es esto, es que en algún momento podamos tener formación en dolor en pregrado, porque por lo menos cuando yo me formé, lo más cercano era un poco la fisioterapia. Y esto es mucho más allá, mucho más allá. Así que en relación a eso mismo, quería preguntarte por qué tú crees que ha pasado que cuando nos formamos nosotros hablábamos muy poco de este tema, bueno, quizás también en relación a desconocimiento, y hoy día hay muchas corrientes, tú las mencionaste, la de todos estos autores. Eh, ¿Por qué crees que ha ido evolucionando esto y hoy día el dolor es un tema que está súper eh, atingente, está como por así decirlo de moda en nuestros colegas, tenemos muchas formaciones, en Chile están llegando harto, hay varios colegas de excelente nivel también formados en esta área? ¿Por qué crees que ha ido evolucionando este tema? Era necesario en algún momento derivar a profundizar la investigación sobre el dolor, y eso conlleva la creación de modelos. Así que me parece que era un poco inevitable a propósito de esta pandemia, ¿no es cierto? Pero me parece que yo puedo hablar solamente por lo que he visto en la química.
desde que comenzó a ir Mosley, sacó el Splinter, empezó a ir a Chile, hace ya un montón de años que han pasado. Hemos hecho todo, nosotros, todo lo que tú mencionaste en diferentes universidades, están haciendo lo posible por ayudar a la gente, y me parece una causa súper noble. El tema es que nos damos cuenta de que la formación es fundamental. Yo de curso de dolor, y trato de enseñar la neurofisiología lo mejor que puedo, pero tengo claro que esto puede cambiar en cualquier momento. O sea, de hecho, no lo mencioné en conflicto de interés porque no percibo ganancia monetaria por esto, pero en uno de los dos capítulos del libro que escribí, un libro de neurociencia del dolor, me sentí aliviado de hablar sobre neurofisiología o de escribir de neurofisiología porque es lo que menos va a cambiar. Y cité puros papers antiguos, o sea, como los primarios, los más viejos. Pero hay otros que hablaban sobre la educación en dolor, la perspectiva biopsicosocial, que es mucho más complejo, porque lo estás tomando en este momento, cuando en realidad es una transición, algo que está en movimiento y que va cambiando mucho. Entonces, va a modificarse probablemente en 5 años, lo que nosotros hemos puesto en ese libro. Avanza muy rápido. Pero hay que estar atento a ese cambio. Y eso es lo único que yo le transmitiría a los que son más jóvenes. Que lo que comenté de la fetichización del explain pain. Ya sea del grupo norteamericano, del belga, del australiano, cada uno responde a un modelo y hay muchos que están confrontados entre ellos para educar. Si ustedes colocan a Mick Tucker por un lado, con su modelo de procesamiento predictivo, se, se contrapone completamente a lo que dice John Winter, por ejemplo, en Australia. O sea, y son conceptos completamente distintos. O sea, ven el dolor de una forma completamente distinta. Y son líneas de investigación también. Entonces, ¿qué lo vas a transmitir tú a tus pacientes? Depende de con quién te formes. Y eso es lo que dificulta todo esto en el momento. Partiendo por eso. Después ya viene el problema de la narrativa, de la taxonomía, del lenguaje. Es complejo, pero el ánimo es de seguir mejorando y formándose. Yo creo que a la larga esto va a entrar en la malla curricular. Creo que sea así. Y se van a dejar de lado los cursos. Vamos a dejar de necesitar cursos de formación en dolor, por lo menos de ciencias básicas. Excelente, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Vamos a pasar a las preguntas de los asistentes. Bueno, aprovecho de recordarles por favor que las envíen ahí a la sección de preguntas y respuestas. Y lo otro es que tenemos la encuesta de esta charla para que nos envíen su feedback en relación a lo que estamos buscando, de poder generar también estas instancias de aprendizaje relacionado a ciencias del dolor. Eh, Acá hay una pregunta, Leo. Dice, considerando que hay cuestiones semánticas que implican falacias en la vivencia del dolor, ¿qué recomendaciones generales haría a los clínicos para educar a una persona con dolor físico persistente? ¿Educar acerca del dolor como una percepción, como una alarma? Esa es la pregunta. Claro, obvio, o sea, ¿qué es lo que haría yo, verdad? Yo me posiciono en el mismo lugar que todos los que están escuchando. No tengo ni idea, hago lo mejor que puedo. Mi esfuerzo va por tratar de nutrirme de diferentes visiones, de diferentes referentes, y tomar lo que puedo con ellos para llevarlo a los pacientes. Pero no creo que haya un modelo. Creo que nos tenemos que ir adaptando a lo que sucumba de mejor o calce de mejor forma con la percepción subjetiva que tiene el propio paciente sobre su problema. En algunos servirá ocupar eh, la metáfora de la alarma, en otros no se quieren educar. Esto requiere una etapa inicial en la cual tú tienes que primero ver cuál es la carencia de conocimiento de esa persona, luego ver si quiere recibirla. En el hospital donde yo trabajaba, a muchos no les interesaba tampoco. Querían que les solucionara el problema rápido. Y es una realidad, nos enfrentamos a eso. Creo que no puedo lamentablemente decirte qué es lo que tienes que ocupar como narrativa, porque Butler me cae muy bien y me parece un genio, Mosley también, pero son australianos. No tienen el mismo sentido del humor, la misma forma de expresarse. Nos hace falta un explain pain chileno, por ejemplo. En un momento lo planteamos con un grupo de colegas, hacerlo. Eh, el humor genera una capacidad de abstracción, de dispersión de tu personalidad, salirte, ponerte en lugar del otro, que puede ser muy útil en gente con dolor. Una historia que le calce.
Y las de Explain Pain o las de Adrian Lowe están muy buenas, pero yo creo que falta también un poco algo más aterrizado a nuestra realidad nacional. Así que eso, te recomiendo que si es posible, aquí me hizo una pregunta, busques la mayor cantidad posible de escuelas de educación. Hay algunas que dictan un poco el procesamiento, el error de procesamiento predictivo del Goy Group, donde está Arturo Goycochea, aquí en España. Tiene una forma de verlo un poco distinta a, por ejemplo, la norteamericana, la australiana. Pero si lo conoces ambos, sabes cuál se adapta a lo mejor a tu paciente. Entonces yo creo que hay que nutrirse un poco por todos lados de la gente que sabe más que uno. Y cruzar los dedos, no queda mucho más, que salga todo bien. También, perdona, pero también lo comenté, respeto mucho a quienes cosifican el dolor. Si es necesario ocupar el sesgo de reificación para que el paciente le calce más con lo que él entiende, y esto conlleva un cambio de conducta, que al final lo que queremos es que cambie su conducta, que vuelva a hacer ejercicio, por ejemplo. Yo no le veo nada de malo hablar o de sensibilización en un caso, o hablar o del sistema de alarma, o hablar de que el dolor es una cosa que te la podemos quitar con ejercicio. En la práctica, son modelos que tenemos que ver si se aplican o no al paciente. Y eso yo no lo voy a juzgar. Buenísimo. Espera, Dale no. antes, porque he visto mucho también en Instagram, por ejemplo, que se hacen declaraciones también muy draconianas, muy severas, muy estrictas sobre dolores esto, o 10 formas de quitar la fibromialgia, o 2 estiramientos que te quitan el dolor lumbar. Son statements bastante apresurados, ¿no? Como que, no sé, yo no me atrevería a hacerlo, pero me imagino que en algunas personas eso servirá. Yo no soy quien para juzgar la forma en la que gestiona cada profesional su, su clínica, pero no por eso los voy a andar tildando a todos de charlatanes porque me están diciendo algo que no va con mi concepción del dolor. No, eso creo que ahí falta un poco más de compañerismo. Ahora sí, perdona. Sí, tranquilo. Oye, mira, Enrique Quintero te deja una reflexión súper interesante. Mira, dice, terminé mi Saludos, máster Enrique. en dolor en la Universidad de Salamanca y estoy en cuidados paliativos y las guías no me han servido para manejar y aliviar el dolor crónico. Es decepcionante, por eso me encanta esta visión. Una reflexión bien, bien interesante la que comparte ahí Enrique. Gracias, Enrique. Es un capo. Mando un fuerte abrazo a la distancia, Enrique. Nosotros estamos en la misma. Educación y ejercicio es la única herramienta que tenemos algo de evidencia para aplicar, no nos funciona en todo. El NNT del ejercicio es de 12, el número necesario para tratar, para que se mejore uno, es 12. O sea, también no estamos tampoco con otra mejor herramienta. Hay algunos Oye, que dicen, hay algunos que dicen en la SAF, Weissman, que dice que en el futuro es probable que si se logra demostrar la relevancia entre el sistema nervioso y el sistema inmune, los targets, los objetivos van a estar mucho más claros y probablemente el dolor va a ser algo que va a poder ser manejado farmacológicamente. Si se logra curar el dolor desde ese punto de vista, es probable que la profesión del fisio asociada a pacientes con dolor crónico desaparezca, que no vamos a hacer necesario. buenísimo. Oye, mira, hay otra pregunta de Jorge Reyes acá. Dice, en el contexto que sabemos que no sabemos, ¿qué estrategias en su experiencia han funcionado mejor en el abordaje inicial en personas con dolor crónico? Eh, a mí no me gusta hablar mucho de mi experiencia porque no creo que sea aplicable a todas. Creo que la realidad que yo tenía era un hospital, el Hospital Naval, una población específica. Lo que más me servía a mí, voy a ser educado y te voy a contestar, pero no quiero que esto se tome como algo extrapolable. Es que, por ejemplo, Enrique, en cuidados paliativos, ve otro tipo de paciente. Si tú trabajas en un gimnasio de gente que hace CrossFit y tienes tu consulta ahí, vas a ver otro tipo de paciente. Que si bien el dolor va a ser una experiencia transversal, pero como acabamos de decir, es algo personal, emergente de nuestra conciencia, se vive de manera muy distinta, por lo tanto tenemos que entender que se puede tratar de maneras también muy disímiles. Entonces, en mi experiencia, lo que más me ha funcionado, y que sí he tenido gente que después de sentarme, ser compasivo, prestarle oreja y explicarle su problema,
Yo, a mí, voy a reconocer que de todo me quedo con la de Adrian Lowe, la que más me gusta. TNE o TNE, más que la de los belgas Unix o la de Mosh. Pero es lo que más me ha servido a mí. Me gusta mucho sus láminas, sus monitos. Me parece que los ejemplos también son muy, muy buenos. Yo me quedo con la de Adrian Lowe. Y sí hay personas que me han dicho gracias, con los ojos llorosos, porque me he sentido especial. Pero es eso, o sea, me he sentido bien. Nadie me había explicado esto. Son cosas que probablemente a ti también, aquí hizo la pregunta, les digan cuando hacen educación en dolor. Vale, me alegro. Entonces ahora nos ponemos a trabajar para salir de adelante y ser capaz de solucionar tu problema. Dale, vamos ya. Le da una motivación. Pero yo sé de que hay muchas cosas en juego dentro de lo que esa persona me acaba de decir. Partiendo por el placebo, el efecto placebo, siguiendo por el efecto Hawthorne, siguiendo por la paradoja de Simpson, siguiendo por la evolución natural del cuadro, por la resolución espontánea. Hay un montón de factores que influyen, eso no lo desconozco, ¿vale? Pero, pero eso no me priva de poder ocuparlas a mi favor. Eso. Perfecto, gracias Leo. Muchas gracias ahí a las personas que hicieron preguntas. Bueno, en honor al tiempo, aprovecho a agradecer nuevamente a ti, Leo, por esta excelente charla. Como te Gracias. decía, la verdad, un honor poder compartir contigo. Acá también dar las gracias a la gente que te está saludando, Francisco Devia, Eduardo Inostroza, Diego Enrique. eh, También te felicitan, Leo, por tu excelente charla, por abrir un poco la visión de todos. Antonia nos está pidiendo el link para las sesiones de dolor dictat. Si puedes quizás ponerlas ahí en el chat, Leo, para que la gente pueda inscribirse y ver de nuevo cuáles son los temas que van a tratar. Súper interesante también, excelentes expositores todos los que tienes ahí en el panel. Sí, sí, Así sí, que, buenísimo. sí, si Ahí pusieras que le puse el mail, que me escriba ahí y le envío la información, ¿vale? Ojalá súper. esto se difunda porque a tu alumno les puede servir también. La idea de estas charlas son plantear los cuestionamientos de los clínicos ante la teoría como se presenta, es decir, donde no nos calza. Nico no va a hablar una monografía de tendinopatía y dolor asociado. No. Él va a decir esto es lo que se sabe y este es el gap de conocimiento, esto es lo que falta, donde hay que investigar. Y para alguien que está en grado, que tiene que hacer una tesis o está en el máster, tiene que hacer un TFM, eh, puede ser muy útil escuchar a gente que te hable desde, que se ha leído, ¿no es cierto?, mucho sobre el tema, que lo ha llevado a la práctica y que ve qué es lo que falta. Eso es lo que vamos a conversar. No es una masterclass. Buenísimo. No, está muy, muy, muy bueno. Vanessa Montesinos también te felicita, Jorge Reyes, Esteban Ya. Sotoliquio, Arnold Oh, Barra, mi compadre. Juan Ah, tengo Gómez. muchas ganas Uy, casi me caigo. Tengo muchas Juan- ganas de volver a Chile. Sí, Yo tenéis no voy, yo no voy el 2019. Mm. harto tiempo, sí, esperamos poder contar contigo próximamente. Acá también Espero este Juan año. Gómez te manda una tremenda reflexión, Juan Gómez, Gracias, muy, gracias a muy todos. buena, te manda muchos saludos también. Así que nada, yo le vuelvo a agradecerte a ti, Leo, a todos los que nos acompañan hoy día. Ha sido una mañana súper productiva. Yo creo que nos vamos eh, con una sensación bien especial. Así que nada, a seguir trabajando en pro del fin que tenemos de mejorar y darle lo mejor a nuestros pacientes. Yo creo que eso es lo que todos buscamos y la idea es ampliar un poco el conocimiento, no cerrarse a nada, no tener nada absoluto, que una corriente es mejor que la otra, tratemos siempre de sacar lo mejor de cada una, así que, y llevarlo a la práctica y ver ahí qué es lo que va funcionando y también escuchar a los expositores como Leo que nos entregan tremendos aprendizajes. Así que nada, muchas gracias a todos, Leo. No sé si quieres mandar un mensaje final. Besos, abrazos a todos y gracias por prestarme su tiempo. Espero que me pasé un poco, pero espero que haya sido una mañana fructífera. Buenísimo, muchas gracias. Oye, bueno, y atentos a todos los que están acompañándonos de las sorpresas que podemos tener para el segundo semestre. Estamos preparando cosas interesantes con Leo, así que estén atentos ahí a las redes de @kinesiología Uandes en Instagram para ver cualquier tipo de información y en posgrados también.
aparecerá alguna información prontamente. Así que muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo. Chao, Chao. chao.